Bienvenidos, un día más, a nuestro canal. Espero que estéis listos y preparadas porque hoy vamos a desmenuzar un tema que lleva tiempo cociéndose a fuego lento en el mundo del cotilleo turco. Un tema que, creedme, es más complejo y jugoso de lo que parece a simple vista. Hoy vamos a hablar, como ya habréis adivinado por el título, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos enamoró a todos en Senkalkapm. Esa pareja que, después de hacernos creer en el amor verdadero, nos dejó con el corazón roto. Pero, ¿realmente sabemos todo lo que pasó? ¿Hemos entendido la verdadera historia detrás de su ruptura? ¿Hubo algo, una señal, una pista que se nos escapó a todos? Pues preparaos porque hoy vamos a intentar desentrañar el chiste que nadie vio. Un chiste, una situación, algo que pasó desapercibido para la gran mayoría pero que en realidad podría darnos una clave importantísima sobre lo que realmente ocurrió entre Kerem y Hande. Vamos a analizar gestos, miradas, declaraciones, todo con lupa para ver si podemos llegar a una conclusión, aunque sea tentativa, sobre este culebrón que nos tiene enganchados. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Estamos aquí para manteneros al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y creedme, no os lo queréis perder. Además, vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, suscríbete, campanita y a disfrutar del vídeo. Bien, empecemos. La relación entre Kerem y Hande fue un auténtico boom. Desde el primer momento, la química entre ellos traspasó la pantalla. Era evidente, era palpable. Todos los que vimos Senkalkapm nos enamoramos de Eda y Serkan, pero también nos enamoramos de Kerem y Hande. Su complicidad, sus miradas, sus risas, todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas. Y durante un tiempo lo fue. Se confirmaron los rumores, se hicieron oficiales, se dejaron ver juntos, viajaron, compartieron momentos especiales. Todo era perfecto. Los fans estaban eufóricos, las redes sociales ardían con fotos y vídeos de la pareja, y todo el mundo daba por hecho que esto era para siempre. Recuerdo como si fuera ayer la cantidad de goals de pareja que se viralizaron. Desde sus escapadas a las Maldivas hasta sus tiernas fotos navideñas con gorritos a juego, era imposible no suspirar. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja acabó explotando. De repente, sin previo aviso, empezaron a surgir rumores de crisis. Rumores que al principio nadie quería creer. ¿Cómo iba a ser posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde había quedado todo ese amor que nos habían mostrado? Los foros de fans se llenaron de mensajes de incredulidad y desesperación. La gente se preguntaba, ¿cómo podían estar mal si hace apenas una semana se les veía tan enamorados? Poco a poco los rumores fueron ganando fuerza. Ya no se les veía juntos, dejaron de comentar las publicaciones del otro en redes sociales, y las pocas declaraciones que hacían eran ambiguas y evasivas. Finalmente llegó la confirmación, Kerem y Hande habían roto. La bomba estalló y las redes sociales se convirtieron en un mar de lágrimas virtuales. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans. La decepción era palpable. Muchos no entendían qué había podido pasar. ¿Acaso no se amaban? ¿Acaso todo había sido una farsa? ¿O es que la presión mediática había sido demasiado fuerte? La pregunta que más resonaba era, ¿qué salió mal? ¿Fue la fama, la envidia, o algo más profundo? Desde entonces se han barajado muchas teorías sobre las causas de la ruptura. Algunos apuntan a la diferencia de caracteres, otros a las agendas apretadas de ambos y otros, los más maliciosos, a terceras personas. Pero, ¿y si la respuesta estuviera en algo que pasó desapercibido para la mayoría? ¿Y si la clave estuviera en ese chiste que nadie vio? Esa pequeña grieta en la fachada perfecta que poco a poco fue ensanchándose hasta derrumbarlo todo. Aquí es donde empieza lo interesante. Vamos a sumergirnos en los archivos, vamos a desempolvar entrevistas, vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que dijeron Kerem y Hande durante su relación. Vamos a buscar esa pista, esa señal, ese detalle que pueda darnos una luz sobre lo que realmente ocurrió. Vamos a jugar a ser detectives del corazón. Recordemos aquella entrevista en la que ambos estaban promocionando la segunda temporada de Senkalkapm.
Era en un programa de máxima audiencia, con un presentador muy incisivo. La atmósfera era festiva, pero si prestamos atención a los detalles, podemos notar ciertas tensiones. Kerem, siempre extrovertido y juguetón, bromeaba constantemente con Ande, pero ella parecía un poco más reservada, incluso, en algunos momentos, incómoda. El presentador, notando quizás esta tensión, lanzó una pregunta directa: ¿qué es lo que más admiran el uno del otro? Kerem, sin dudarlo, respondió: admiro la dedicación y profesionalismo de Ande. Es una actriz increíble y siempre da lo mejor de sí. Hasta ahí, todo bien. Pero luego añadió con una sonrisa un tanto forzada: y también admiro su capacidad para mantener la calma en situaciones de estrés, aunque a veces necesite que le recuerde que respire. Ande en ese momento le lanzó una mirada que, a mi parecer, tenía algo de reproche. ¿Os habéis fijado en cómo Ande evadió la pregunta sobre el futuro de la relación en esa misma entrevista? El presentador, astuto, les preguntó: ¿se ven casados dentro de 5 años? Kerem respondió rápidamente con entusiasmo: ojalá. Me encantaría formar una familia con Ande. Pero ella, después de una pausa incómoda, dijo: estamos muy felices juntos, disfrutando del presente. El futuro es incierto, ¿no creen? Y en la mirada de Kerem cuando Ande respondió de esa manera, se le notaba un pequeño atisbo de decepción, como si esperara una respuesta diferente. Son detalles sutiles, pero que podrían indicar que algo no iba bien, que sus visiones del futuro no estaban del todo alineadas. Otro ejemplo, la famosa fiesta de cumpleaños de Ande. Madre mía, qué despliegue de glamour. La prensa rosa se volcó con el evento, y las fotos de la pareja eran la comidilla de todos. Pero si observamos con atención, hay algo que llama la atención. En la mayoría de las fotos, Ande está rodeada de sus amigas, radiante y feliz, pero Kerem parece un poco relegado a un segundo plano. Incluso en una foto grupal, se le ve hablando con un amigo, mientras Ande posa para la cámara sin prestarle mucha atención. En esa foto, Ande parece la reina de la noche y Kerem, por su parte, parece un invitado más. ¿No os parece un poco extraño? ¿No creéis que hay algo que no encaja? ¿No debería estar él a su lado compartiendo su protagonismo? Algunos dirán que es una simple casualidad, pero yo creo que podría ser una señal de que la dinámica de la relación estaba cambiando, que quizás Ande se sentía más cómoda en su propio espacio, rodeada de sus amigos, que junto a Kerem. Ahora bien, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Es importante recordar que somos meros espectadores de esta historia. No sabemos lo que realmente pasó entre Kerem y Ande a puerta cerrada. No sabemos las conversaciones que tuvieron, los miedos que compartieron, las presiones que sintieron. Pero sí podemos analizar la información que tenemos a nuestra disposición y tratar de llegar a una interpretación lo más objetiva posible. Y aquí es donde entra en juego ese chiste que nadie vio. Ese detalle que a simple vista puede parecer insignificante, pero que si lo analizamos con detenimiento podría darnos una pista clave sobre lo que realmente ocurrió. El chiste en cuestión ocurrió durante una entrevista en vivo en la que se les preguntó sobre cómo lidiaban con los celos, tanto en la vida real como en la serie. Kerem, con su habitual sentido del humor, respondió: Ande es muy celosa, pero solo cuando se trata de mis calcetines. Siempre me los roba. La respuesta provocó risas entre el público, pero la reacción de Ande fue un tanto ambigua. Ella sonrió tímidamente pero luego comentó: no es cierto, bueno, quizás un poco. Es que tiene unos calcetines muy bonitos. Lo que parecía una simple broma, en realidad podría ser de una realidad mucho más compleja. Podría ser una señal de que había problemas de inseguridad en la relación, o de que Ande se sentía un poco controlada por Kerem. La broma sobre los calcetines, vista desde otra perspectiva, podría interpretarse como una forma sutil de Kerem de exponer una supuesta debilidad de Ande, una necesidad de posesión que quizás no era tan inofensiva como parecía. Es importante recalcar que esto es solo una teoría. No podemos afirmar con certeza que este sea el motivo de la ruptura. Pero sí creo que es importante tenerlo en cuenta. Porque a veces la verdad se esconde en los detalles más insignificantes. A veces las bromas revelan verdades incómodas que preferiríamos ignorar. Además, hay que considerar el contexto mediático en el que se desarrolló su relación. La presión de los fans, los paparazzi persiguiéndolos constantemente, los rumores infundados. Todo esto debió ser asfixiante.
Y es posible que en un momento dado, la relación se viera superada por las circunstancias. Quizás Kerem y Ande se enamoraron en el set de grabación, pero no estaban preparados para lidiar con el escrutinio público que conlleva una relación de este tipo. En definitiva, la relación entre Kerem y Ande fue un torbellino de emociones. Una historia de amor que nos hizo creer en la magia, pero que también nos demostró que el amor no siempre es suficiente. Una historia que, a pesar de su final, siempre tendrá un lugar especial en el corazón de sus fans. La ruptura fue dolorosa para todos, especialmente para los fans. Pero como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han cosechado éxitos profesionales, y han aprendido de esta experiencia. Han demostrado ser resilientes y profesionales, capaces de dejar atrás el pasado y concentrarse en el futuro. Y nosotros, como espectadores, hemos aprendido que no debemos idealizar las relaciones de los famosos. Que detrás de las sonrisas y las poses perfectas, hay personas reales con problemas reales. Y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Hemos aprendido que el amor es complejo, que requiere esfuerzo y compromiso, y que no siempre es suficiente para superar los obstáculos. En resumen, en este vídeo hemos intentado desentrañar el chiste que nadie vio en la relación de Kerem y Ande. Hemos analizado entrevistas, gestos, miradas y declaraciones en busca de esa pista, esa señal que pudiera darnos una luz sobre lo que realmente ocurrió. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no podemos afirmar con certeza el motivo de la ruptura, sí podemos identificar ciertos detalles que podrían indicar problemas de comunicación, inseguridad o visiones diferentes del futuro. Hemos aprendido que la verdad a veces se esconde en los detalles más insignificantes, y que no debemos idealizar las relaciones de los famosos. Hemos explorado las posibles causas de la ruptura, desde la presión mediática hasta los problemas de personalidad. Hemos analizado cada detalle con lupa, buscando pistas y señales que nos ayuden a comprender mejor esta historia de amor que terminó en desamor. Y sobre todo, hemos disfrutado de un buen rato de salseo, que al final es lo que nos gusta. Hemos compartido nuestras teorías, hemos debatido sobre los posibles motivos de la ruptura, y hemos recordado los momentos más felices de esta pareja que nos robó el corazón. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y sobre todo, que os haya hecho pensar. Espero haberles dado una perspectiva diferente, una forma de ver las cosas que quizás no habían considerado antes. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que este chiste podría ser la clave de la ruptura? ¿O pensáis que hay otros factores más importantes en juego? ¿Cuál es vuestra teoría sobre el final de esta relación? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras teorías y debatir con vosotros sobre este tema tan apasionante. Recordad darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos para que también se enteren de este salseo, y lo más importante, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para vosotros. Tenemos más chismes, más análisis de parejas famosas, más entrevistas exclusivas y mucho más contenido que no os podéis perder. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, y estad atentos a nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ni un solo detalle del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno pero siempre con respeto. Hasta la próxima.